Tenemos en línea ahora sí Orlando D'Adamo, que es director del Centro de Opinión Pública, decíamos, de la Universidad de Belgrano. Hola Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bien, terminando acá, esta semanita. ¿Viste? ¿Que para qué? Pero mira, antes de meternos en tema, acá estamos peloteando con los oyentes con la cuestión de la fascinación que genera la boda en Inglaterra, ¿no? Esta de Guillermo, ¿es? Sí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué cosas tocará? Sí, a ver, en el caso de ellos es parte de su identidad nacional, ¿no? Sí, es tanto decir, como eso. Sí. Ese es un elemento importante. Si bien es cierto, a mí me pasó, leyendo algunos resultados ya de hace algunos años atrás, que el apoyo a la monarquía en el Reino Unido, que es una de las más sólidas, había decrecido. Ahora, ¿no? Hasta ahora. Había decrecido sustancialmente, sobre todo a partir de la crisis de 2008, donde en muchas economías se plantearon si era un lujo que podían seguir sosteniendo, claro, mantener con el costo que tiene, ¿no? Sí, de gasto de representación. No, digo ahora Orlando, porque ahí también, justo yo abriría el programa hablando un poco de eso, cuánto de marketing, si querés, político hay, porque ahora es sólida. Viene del zamarreo de, no sé, Lady Di, Isabel II, la gestión de esa crisis, el Tampax, Carlos, Camila. Sí, lo que pasa es que ellos tienen mucha transparencia con respecto a ese tipo de cosas. Vos fíjate que en España, ahora lo podemos decir porque es el rey emérito, el rey Juan Carlos, se subía en su moto todas las noches y se iba, digamos, a conocer gente, cosa que no cualquiera, amén de otras cosas que hizo también, como recibir gente amiga en el palacio en ausencia de la reina, y te tuvo trascendencia mucho después, ¿no? Ellos en realidad ahí uno se entera de todo, pero ellos lo tienen fuertemente asociado, el concepto del imperio, el concepto de, fíjate que han votado salir de la Unión Europea, esa concepción de que son algo especial. Fíjate, desde el punto de vista discursivo, que ellos hablan de Europa como el continente. El continente, claro, y de ellos mismos como la isla. Sí, totalmente, o sea, si nosotros estamos acá y esos son más o menos todos iguales, cuando no es exactamente la situación esa, ¿no? Y cómo les recuerda todo el tiempo esas cosas, bueno, lo decías, la identidad, pero lo que la identidad tiene de práctica, ¿no? Que sería la tradición. La reina es la que tiene que tomar el té a las 5 de la tarde en punto, es la que tiene que ir y tocar el árbol de no sé qué, para todo así. Y fíjate que en ese punto también lo que aparece es que tuvo que autorizar el matrimonio, ¿no? Sí, claro. Porque, claro, hay que recordar que es la jefa de la iglesia anglicana, la historia de cómo ellos se constituyen, constituyen su propia iglesia. Así que, bueno, hay un montón de rituales para los que les gusta esto. The Crown, la serie... ¿viste? Estamos todos con eso, sí. Los muestra muy bien y la reina ha dicho que no estén muy en desacuerdo con las cosas que cuenta la serie, por lo menos ha trascendido. ¿Viste la otra que se llama Los Windsor, creo? No, esa no la vi. Bueno, mirala porque es crítica y con ese humor de los británicos y es muy interesante. La agendo. Los ironiza mucho, pero a ver, sale de ahí que no se imaginan una sociedad sin ellos a su vez, ¿viste? Eso es lo que han dado las encuestas en los últimos años, ¿no? Es importante eso, no es el caso, en España es muy diferente. Es diferente, ¿no? O sea, si bien en el sur de España el apoyo al concepto de monarquía es importante y les permitió hacer la transición, cosa que algunos han olvidado, que si esto que se fue un buen puente para hacer transitar entre Franco y completamente. Y la España moderna en la que viven ahora, bueno, ni que hablar en Cataluña, en el País Vasco, el apoyo es mucho menor. En el Reino Unido es bastante fuerte y sobre todo obviamente en Inglaterra. Recordemos que los escoceses tuvieron algunas diferencias durante muchos siglos con los ingleses por ese tema. Qué cimbronazo, ¿no? De los, mirá lo que terminamos hablando, pero es interesante. Qué cimbronazo de el cambio de reyes, porque esto es como cuando modificás la Constitución, te das cuenta que no era tan intocable, no era la misma. Una cosa es Isabel II, que está como sacralizada, otra cuando venga el otro, ¿viste? Y España sigue viviendo eso. Sí. Uno ve ¿cómo es que se llama ahora? Felipe VI. Y todavía te parece que le queda grande la corona, ¿viste?
Sí, a ver... desde acá. Yo sabes que paso una parte Totalmente, del año ahí. Total, por eso te lo llevé ahí. Tiene cosas a favor y cosas en contra. Es decir, ha tomado una línea más austera, no se escapa con la moto de Palacio. No. Hay una serie de cosas que en ese punto lo diferencian. Es más joven, tiene un estilo diferente. A ver, hay cosas que le juegan a favor, pero le tocó heredar el final de la crisis económica europea y todas estas reivindicaciones como la de Cataluña, donde él básicamente casi no va, pero a costa con un nivel de protección muy importante, porque ahí no es querido. Aunque es importante señalar que las elecciones en Cataluña lo que marcaron es una idea bastante confusa al respecto que había, sobre todo aquí, que es que yo que hace 15 años que trabajo en Barcelona, en España, en Barcelona en particular, yo hubiera dicho que el 65-70% de los catalanes son independentistas. Las elecciones demostraron una sociedad partida. Lo cual es un flor de problema y que les dio un argumento a los no independentistas que es muy sutil, que es interesante, que le dijeron, bueno, perfecto, que los que se quieran ir se vayan de España, y los que nos queremos quedar nos quedamos, y eso significaría que se quedarían Barcelona y Tarragona, que son las dos principales zonas industriales de Cataluña. O sea, la Cataluña rural sería la República Catalana y el resto quedaría en España. Lo llevó a la inviabilidad, digamos. Claro, además que el argumento es muy bueno, porque es el derecho a la autodeterminación. Si se autodeterminan los independentistas, los no independentistas tenemos el mismo derecho. Y han quedado ahora, el tema es que quedaron trabados ahí, Sí, quedó trabado ahí. Vamos a ver cómo se sale de eso, ¿no? Difícil. Es difícil. Por ahí la salida es la no salida, ¿no? La cosa un poco plancharse. Yo creo que esa es la estrategia al menos del gobierno. Hay un fenómeno comunicacional muy simpático para seguir, que se ha transformado en algo importante, que es Tabarnia, esta república inventada en Facebook, que justamente es la combinación de Barcelona y Tarragona, que la preside un director de teatro catalán que se define como exiliado en Madrid, y de hecho hace mucho que vive en Madrid, porque dice que no aguantaba más el nacionalismo catalán, y la verdad los han puesto a los independentistas en un brete que remite a lo que sucedió cuando Quebec se quiso separar de Canadá, y el argumento que le dio el gobierno canadiense fue perfecto, pero a todos los que se quieran quedar, se quedan. Y los otros hicieron las cuentas y dijeron, la fragmentación no nos conviene. Claro, totalmente. Le han devuelto la misma jugada que en Canadá, y te digo, la gente empieza, yo estuve ahora hace muy poquito, la gente empieza a cansarse, porque dicen, mientras discutimos todo esto, acá hay que resolver problemas concretos. Tuvo 6 meses sin gobierno Cataluña, casi, sin gobierno local, recién ahora acaban de elegir al nuevo presidente de la Generalitat, y la verdad es que la gente empezó a decir, bueno, pero acá hay que arreglar las cosas de todos los días, ¿no? Porque finalmente ese es el tema. La gente quiere que la política le resuelva los problemas cotidianos, en todos lados. Completamente. Bueno, Orlando, ¿va a resolver los nuestros, la política? A ver, qué bárbaro, ¿no? Pasamos una semana brava, que arrancó con presagios, la verdad, nefastos. Yo creo que yo no compartí, o algunos diarios españoles, ya que comparaban lo que nos estuvo pasando en estas últimas 2 semanas con la crisis del 2001, me parece de una temeridad. Sí, una simplificación muy europea, ¿no? Solo algún sector de la oposición, casi que románticamente, estaba pronto a ocupar su lugar, como repitiendo el lugar que había ocupado, digo, los de las calles. Sí. Pero nada más. Pero, a ver, había 2 o 3 cosas que eran sustanciales. La primera, que había un sistema de cambio fijo que te generaba un dique que el día que se abriera iba a provocar una avalancha, que fue exactamente lo que sucedió. Un sistema de cambio flotante te da una cierta flexibilidad que te permite que esto se pueda drenar de otra manera. La otra cosa es que el sistema financiero no estaba ni remotamente en el estado en que estaba en aquella oportunidad. No nos olvidemos que de la Rúa venía de perder feo una elección legislativa, mientras que este es el caso exactamente opuesto. El gobierno sacó en octubre más votos de lo que había sacado en la presidencial, y después, bueno, sí, vienen las similitudes de la corrida con el dólar, que a los argentinos vos sabés que nos sensibiliza mucho, porque como no tenemos moneda, esa es nuestra referencia, y bueno, evidentemente también hubo ciertas
me parece muy valioso en este aspecto el reconocimiento de ciertas limitaciones y errores, tanto en la comunicación como en la gestión, que el presidente reconoció en dos hechos inéditos en la Argentina de la última década: una conferencia de prensa abierta y el reconocimiento de errores. No eran cosas que uno acostumbraba a escuchar en los últimos años, ¿no? No, seguro, y bueno, ahí es donde yo considero que la gestión de la tormenta fue buena. Sí, yo creo que esa conferencia mostró, no sé, vamos por ir por parte. Primero, no me gustaban los recortes que hizo la prensa en general, o por lo menos la más conocida, pero bueno, ahí habrá intereses o qué sé yo, ¿no? Como diciendo que todo fue una asunción de a la vez un tirar la pelota afuera y a la vez un reconocer errores, cosa que hace todo el tiempo, y entonces no se puede avanzar. Digo, la verdad es que al contrario, yo lo vi muy sólido, porque también escuché eso, ¿no? Decir, uy, no, lo vi particularmente ayer en Slotoviada, por ejemplo, lo escuchaba en algún programa decir, lo vi titubear. Al contrario, era él, era honestamente él, digamos. Yo creo que totalmente ese es su estilo. Creo que así como creo que hubo errores de comunicación, que básicamente son los que él señaló en algún punto, y que muchas personas, dentro de las cuales yo me incluyo, dijimos que habría que haber planteado más crudamente lo que se había recibido, y lo he hecho en muchos programas de televisión y de radio, en entrevistas, y hasta tengo la sensación de que alguna vez lo hablamos aquí. Yo era proclive a que se planteara claramente de dónde arrancábamos. Yo veo también que el presidente eso lo asumió, lo dijo, y no lo vi para nada titubeante. Lo vi muy genuino en cómo es él. Ahora, habrá gente que no le guste nada. Bueno, esa es otra historia, pero era él sin ningún problema de comunicación. Totalmente. Porque yo hasta lo conté así y lo repito ahora, digo, ni siquiera tenía la papa en la boca. Digo, cuando uno está diciendo aquello en lo que cree, se acabó. Digamos, traspasar la pantalla. Yo estoy totalmente de acuerdo, insisto, esto por supuesto lo estarán escuchando los que no simpatizan con el gobierno, y vaya a saber las conclusiones extrañas que estarán sacando, porque esa fue la tendencia en los últimos años, pero la verdad es que yo, analizándolo comunicacionalmente, tengo que decir eso. Así como dije también en su momento que la campaña del 2011 de Cristina fue una campaña impecable, con storytelling a full, con una coordinación, una organización formidable, independientemente de que mi simpatía no existía hacia esa expresión política. En este caso tengo que decir, esto se ha hecho bien, y creo que comunicación de tarifas y reconocimiento de la herencia recibida fueron dos debes que pasaron alguna factura en tarifas desde el momento en que empezaron a modificarlas, y la reconocimiento de la herencia recibida muy especialmente ahora. Y el otro problema que yo creo que también aparece en la autocrítica presidencial es que el tema de la inflación es el mayor debe en la gestión, y la gente a la inflación es, y es entendible, absolutamente sensible, porque te pega en el sueldo de todos los días. Seguro. Orlando, ¿cuál fue? Bueno, un poco venimos hablando de eso, ¿no? Pero ¿cuál fue con claridad el mensaje, y si fue para vos un mensaje con virtualidad o con capacidad de concitar adhesión? Viste que decimos mucho, bueno, ahora viene un rato de valle de lágrimas y lo vamos a tener que transitar, y para eso necesitamos un presidente que nos diga, pero ahí está la luz adelante, vos hacés tu parte, poné tu esfuerzo. ¿Vos ves medio hacia este lado el mensaje? Yo creo que fue exactamente hacia ese lado. Ahora, el saber si va a tener efecto o no, yo soy muy renuente a leer algunas, las he leído, pero a tomarme muy en serio las encuestas de estos días, no porque desconfíe de los encuestadores, en ese punto yo de hecho también lo soy, sino básicamente porque, cuando haces el pico de fiebre, no es el momento para ir a ver cuál es la temperatura media. La temperatura media no va a ser la de estos días. Ahora, para mí la clave es la inflación. Si el gobierno logra, y no pinta bien este año, porque pinta que vamos a rondar el 30%, si el gobierno logra dar una señal en ese sentido, y logra acertar en algo que evidentemente no ha acertado, que es cómo evitar que la inflación llegue casi a 30 puntos, la verdad es que va a ser difícil. Si la cosa se mantiene estable, si la inflación entra en una espiral descendente, que los economistas dicen que en los próximos meses eso no pasaría, pero sí posiblemente a principios del año que viene, y los muchachos no arman algún tipo de festival en la provincia de Buenos Aires, que eso podría pasar también, como pasó en el 2001, pero esta vez
no ha tenido lugar. No nos olvidemos que ahí está puesto mucho énfasis de la gestión del gobierno y está por otra parte la figura de la gobernadora, que sigue siendo la política con mejor imagen entre todos los políticos del país. Entonces yo creo que si eso se mantiene, el año que viene va a ser un año competitivo electoralmente. Si empieza a haber otra vez problemas, tanto sea con el dólar como sea con la inflación, no da una señal de ceder, la verdad es que la cosa va a estar complicada. Ahí hay como un lugar común que medio se repite, que es esto de el FMI, cómo trajeron al FMI. Es cierto lo de las encuestas y la fiebre, pero hay una encuesta dando vuelta ¿Sí? Creo que es de Sergio Berenstein, que además tiene como entiendo que fue preguntada antes de que se anunciara lo del FMI. Sí, eso es lo que yo escuché, por lo menos se lo escuché decir a D'Alessio. Eso mismo, con lo cual lo pone, pero sí. Digo, podemos entender que en determinada circunstancia el regreso o el recurso al FMI es una cosa buena, que para qué vamos a pagar 8 si podemos 4, o enseguida salimos al acting y está mal. Yo veo varias cosas ahí. Primero, una cosa que no tocamos, que yo te iba a decir y me olvidé. Una cosa es que esto no es una crisis económica, esta fue una crisis financiera acotada al aspecto financiero de la economía, pero no al día a día todavía, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con el 2001 en ese sentido. La segunda cosa es que el FMI tiene una prensa horrorosa, producto de sus enormes desaciertos durante la década del 90 en Argentina, y además es un hermoso símbolo contra el que toda la izquierda puede ir, el kirchnerismo también. La tercera cosa que habría que decir es que hay que demitificar qué fue el pago a la deuda hecho por Néstor Kirchner. Ese pago se hizo y no fue la más feliz de las ideas en términos económicos, porque la verdad es que nosotros al FMI se le pagan unas tasas bajísimas, pero por supuesto, como cualquier prestamista, quiere los avales que tenemos que tener todos cuando nos dan un préstamo, y acá los avales tienen que ver con el control de ciertas variables de la economía, de que no sean mentirosas. Como ellos habían decidido mentir con los indicadores principales de la economía, salen del fondo para evitarse que alguien de afuera los ponga en evidencia. Y eso nos obligó a tomar créditos al 14% en aquel momento. Ahora, el fondo tiene una imagen simbólica horrorosa. Yo estoy seguro que el gobierno debe haber pensado varias veces qué alternativa tenía para evitar pagar el costo político de esto. Y evidentemente ese discurso antifondo sigue siendo muy fuerte en ciertos sectores de la población, y es muy fácil hacerlo, muy fácil llevarlo a cabo. Yo creo que otra cosa que también es importante, que me parece que no es el fondo de los años 90, por lo menos es lo que dicen, y Lagarde, que me parece una mujer inteligente, da muchas señales de que ellos también aprendieron de los errores que cometieron en los 90 con varios países, Argentina incluida, y que va a ser otra cosa. Hablando del comunicado de qué fue ayer, digamos, es realmente contracultural para la historia argentina. Totalmente. Y vos, eso fue dicho a la tarde, y vos veías en los programas de la noche a los sectores de la izquierda diciendo, el FMI nos va a decir tal cosa, acababa de decirte, no te voy a decir lo que tenés que hacer. Sí, yo creo que ese es el fenómeno Lagarde, del cual, por las dudas, para todos los que nos están escuchando, la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, yo creo que ese es el fenómeno nuevo que tiene, que esto ayuda en esta coyuntura argentina. El costo del crédito es el más bajo que se puede obtener, y otra cosa importante es decir, nosotros nunca nos fuimos del Fondo Monetario Internacional. Argentina rompió su relación crediticia, es decir, es como si uno tiene una cuenta en el banco, para que la gente lo entienda, sigue operando con ese banco, pero cancela el crédito que el mismo banco le dio. Esta es la situación. Nosotros, si no hubiéramos seguido en el fondo, nos podríamos estar ahora pidiéndole. Sí, completamente. O sea que estas son otras de las cosas que inventó el kirchnerismo en la última década. Sí. Entonces, Argentina nunca se fue, sigue formando parte del Fondo Monetario Internacional, y esto es una prueba. Ahora, lo que hay que entender es que la plata de algún lado tiene que salir. La fiesta alguien la tiene que pagar. Y esta era una de las opciones, seguramente no la más querida por el costo político, y la gente lo va a evaluar al final del camino con respecto a lo que le pase en el día a día. Si la cosa se mantiene controlada, muy rápido se van a olvidar de esta historia, y la verdad, en términos de costos, es la más baja que se puede obtener.
y sino que alguien nos diga de dónde sacar la plata. Bueno, los muchachos de la izquierda seguramente te lo van a decir, pero como no hay ningún país en el mundo que funcione como ellos piensan que tienen que funcionar los países, yo siempre les pregunto, bueno, denme un ejemplo, ¿no? No hay ninguno que funcione así. Así que como no hay ninguno que funcione así, van a tener que aceptar los resultados de las elecciones, y los resultados de las elecciones dicen que no pudieron meter un diputado en la capital federal. Todos estos elementos, te digo, en relación con el Fondo Monetario, estuvieron en el discurso de Macri, ¿no? Banco del que nunca nos fuimos, la cuestión, por eso, la cuestión de la tasa, la cuestión de... y después la tremenda habilidad política, porque eso hay que reconocerlo. A mí, ¿qué me pasó durante estos días de crisis, si querés, o de turbulencia? Estuve 50% pensando que era una cosa maestra, que no sé si habían desatado, suponía que no, pero que estaban manejando, y un 50% que no daban pie con bola, ¿no? Pero realmente podría haber la tremenda habilidad política de que estén ya haciendo antes que el FMI pida lo que el FMI hubiese pedido. Bueno, algunas de esas cosas de hecho se han dado, fueron así, y de hecho fueron acusados de hacer cosas que le gustaban al FMI, como el tema jubilatorio, un tema en el cual hay que reconocer que el kirchnerismo o residual y la izquierda ganaron el debate en este punto, en que todavía hay gente que me sigue diciendo, sobre todo en el exterior de Argentina y algunos en el interior, y ahora se van a tener que jubilar a los 70 años. Es increíble, es increíble, exactamente al revés. Ahora, si vos querés, te vas a jubilar a los 70 años, pero si no querés, no. Y antes, a los 65, te decían, chau, se acabó la película. Yo creo que esa fue uno de los temas. Ese fue un error de comunicación, pero en realidad con densidad de error político gravísimo. Haber decidido no dar el debate sobre la reforma previsional en su momento, ¿no? Bueno, esta es la lista de los errores, y yo creo que de alguna manera el presidente, cuando decía hubo cosas que subestimamos, también hubo una línea comunicacional que ya sabemos de dónde viene, que ha sido tremendamente exitosa en muchos rubros. Ese es el punto, no entiendo cómo en esto no. Pero la comunicación de la gestión de gobierno no es lo mismo. No es lo mismo. Por algo, viste, en todos los cursos de capacitación de políticos, de lo que uno participa, una cosa es la campaña y otra cosa es la comunicación de gestión. Tienen que estar conectadas, es decir, el estilo vos lo tenés que mantener de la campaña a la gestión. Pero me parece que a veces hay que mirar las peculiaridades de cada país, y aquí hubo errores. Y yo creo que cuando el presidente dijo, nos equivocamos en el diagnóstico, fuimos excesivamente optimistas y no contamos todo lo que queríamos que contar, en el fondo ahí le cae también el sallo a la comunicación. Claro, porque una comunicación de alguna manera busca cómo decirte lo que querés escuchar. Ahora, la otra tiene que buscar cómo decirte eficazmente lo que te tiene que decir. Y además hay un principio básico de la comunicación de gestión, que es política mal comunicada es absolutamente política no realizada o mal realizada, y después es tarde para ponerse a llorar. Te doy el caso de la justicia. Claro, no como que la comunicación fuera algo enteramente accesorio de lo político. No, hoy en día no. Inescindible. Liderar es, para que vos puedas liderar tenés que saber comunicar. Esto es la realidad de hoy en día. A lo mejor nos gustaría el ágora griega, viste, pero bueno, pero no, ¿sabés qué pasa? No funciona. No es. Entonces vos tenés que comunicar bien, y es más, una cosa que no hiciste del todo bien, si la comunicaste muy bien, puede quedar disimulada, y una cosa que hiciste bien, si la comunicaste mal, puede quedar disminuida. Y yo creo que en este punto lo del FMI va a ser una prueba crucial, si es que las cosas se alinean como decimos, y posiblemente la gente no lo evalúe tan negativamente, teniendo en cuenta que los antecedentes evidentemente condenan al FMI. Ahora también hay que preguntarle, yo te digo, en el medio de la crisis con los fondos buitres, nosotros hicimos una encuesta, el 72% de las personas no sabían lo que eran los fondos buitres. Yo no sé cuánta gente entiende bien lo que es el FMI. No sabía, pero no pasaba que el 72% contestara no sabe, no contesta, cuando le preguntaba si le parecían buenos o malos. No, te decían cualquiera. Había un porcentaje que te decía que no lo sé, porque siempre hay en las encuestas, y después el resto te daban unas versiones que eran increíbles. O sea, también hay un cambio cultural en Argentina que yo creo que es lo que se está jugando este gobierno, que tiene que ver con cómo resolvemos las cosas y qué soluciones creemos que tienen las cosas. Y tenemos que salir, ese es el punto, de la magia, porque lamentablemente nos han vendido en los últimos años
mucha magia y magia que el día después hay que pagar la cuenta del mago, ¿no? Sí, y hay que ir contra la inercia de nuestra forma de razonar. Entonces y es difícil. Eso es difícil, requiere mucha pericia y pensarlo mucho. Sí, decime. No, estoy que está de acuerdo. No, ¿sabes qué? ¿Qué nos pasa a la clase media? Porque he leído por ahí algunos análisis hoy, ayer, como que la clase media sería la que no quiere acompañar, la que se acostumbró a los subsidios, y yo tengo, ¿sabes?, intuitivamente otra percepción respecto de la clase media. La veo preocupada, pero porque tiene una mochila, como dijo el presidente, que carga. No se trata de no contribuir, se trata de poder caminar y hasta correr con la mochila para poder contribuir. No sé si soy claro, no la veo tan renegada. Mira, yo creo que... o no sin fundamentos. Vamos a ver cómo funcionan las cosas de acá a fin de año. A mí me gustaría, si las cosas quedan razonablemente estabilizadas, yo te diría que dentro de 3 o 4 meses estaría interesante hacer una buena encuesta en sectores medios para ver en qué están. La sensación que yo tengo es la siguiente. Objetivamente, cuando uno pagaba, yo me ubico y te voy a dar el número exacto, cuando uno pagaba 60 pesos de gas por bimestre, y no sé, nadie se cuestionaba mucho, pero la verdad es que era ridículo, absurdo, insostenible, y el sentido común indicaba que si uno vive en el barrio de Belgrano y paga 60 pesos de gas por bimestre, algo no está funcionando bien. La política del gobierno, que fíjate que en el presupuesto nacional son, creo, más de 7 pesos de cada 10 que se dedican a ayudas, con lo cual nos deja un margen muy pequeñito para hacer el resto de las cosas, y por eso decimos que acá el gobierno no tiene tarjeta de crédito, o emite o se endeuda. Si la plata no alcanza, esto es muy simple. Los sectores medios son los que menos recibieron, les aumentaron las tarifas, no reciben ayudas sociales, y no han visto todavía, salvo en las cosas simbólicas de la política, la gente que está presa, que indudablemente con todas las cosas que seguramente puede haber de corrupción, porque la corrupción no la vas a sacar de la ideología del argentino o de su modus operandi porque cambia un gobierno, eso está metido por todos lados, pero yo creo que es una visión diferente, el estilo de comunicación no es el estilo de la señora de Kirchner, es decir, hay muchas cosas que a la clase media le pueden haber gustado en este momento, pero también siente que le ha pegado mucho en el bolsillo. Mi sensación es que el año que viene, sobre todo si el peronismo no logra elaborar una oferta alternativa de un candidato que hable en términos que interpelen positivamente a la clase media, va a volver a votar al gobierno, salvo que estemos en el medio del caos, que ahí sí va a pasar cualquier cosa. Pero si esto llega más o menos estable, yo creo que los sectores medios van a ser proclives al mantenimiento de esto, ni que hablar si Cristina es candidata. Por supuesto, en una situación de absoluta fragilidad, lo digo desde el punto de vista de la adhesión, ¿no? Por lo tanto, el gobierno va a tener que cuidar mucho los gestos reales a esa clase media, ¿no? Y tiene que ver con lo impositivo, con lo que hace con tu plata, me parece que pasa por ahí. Sí, también se habló en su momento de eliminar el impuesto a los bienes personales, que empezó, ¿te acordás que era el impuesto a la riqueza? Y ahora es un chiste, porque o este es un país de ricos, porque todos pagamos de alguna manera el impuesto a los bienes personales. Yo creo que hay algunos gestos que yo intuyo que estaban planificados para el año 2019, que espero que se puedan mantener en este contexto nuevo, y que van a tener que ser para la clase media. Y yo creo que con algunos gestos de eso, y si el peronismo no se organiza con un candidato potable para los sectores medios, y la verdad que uno todavía no sabe ni No, podríamos pensar que no lo hay. Podríamos pensar que no. Sí, habría que ver... ¿Cheto te parece que tome alguna relevancia después de...? No, la verdad que no. Creo que están inmersos en una crisis de la cual todavía no le encontraron salida, y yo no me sorprendería que la señora quiera ser candidata argumentando que ella es la que tiene más votos. Sí. Dicen que quiere bendecir a Felipe Solá, ¿viste? Como una manera de correrse. Pero Felipe Solá ya está en una tesitura donde uno se ríe de lo que dice. La verdad es un hombre gastado. Claro. Política, ¿no? Su buena época fue hace 15 años, si querés, o un poco más. Antes se decía que orador, y ahora le escuchás el tonito que tiene y decís, me está gastando. No, yo creo que la verdad que no sé a quién van a poner. Para mí tendría que apuntar a alguno joven. Podría ser un Urtubey, Uñac no lo conoce nadie, pero según lo que dicen, digo esto respetuosamente, quiero decir, no tiene conocimiento de la opinión pública, pero voy a decir la otra parte, según lo que se comenta, pertenece a lo que se llama el peronismo racional,
y digamos, yo me imagino más un candidato de ese perfil, un Urtubey podría ser un candidato complicado para el gobierno si estuviera unificado el peronismo detrás, porque ese es peronismo con buenos modales, ¿no? Siempre estuvo distante de los Kirchner, hizo la suya, es un gobernador de una provincia chica. Claro, hasta que lo emparentás con un patrón de estancia. Exactamente. También Massa está dando vueltas por ahí, Massa ha tenido votos de los sectores medios y puede tranquilamente, vos sabés que la familia siempre se reúne frente a las dificultades, ahí es otro que puede aparecer. Pero de no darse alguna de estas circunstancias y de persistir la señora expresidenta en ir de candidata, yo creo que los sectores medios ahí, con algún gesto el año que viene, van a decir, bueno, la verdad, esto es lo mejor que podemos tener, aunque no sea lo ideal. Orlando, te agradezco muchísimo por la charla, un gustazo como siempre, que si no las tenemos en WhatsApp y no podemos compartirlas. Seguro, Nico, que sigas muy bien, buen fin de semana. Abrazo grande, igual para vos. Era Orlando D'Adamo, que es director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.